Hola, bienvenidos al tercer video del curso Cómo construir un CV de manera eficaz y eficiente. Mi nombre es Javier Galdames y soy fundador de recruitinglatam.com, una startup enfocada en el desarrollo de los recursos humanos en Latinoamérica que entrega un servicio personalizado de asesoría para la preparación de entrevistas profesionales. En esta sección vamos a hablar acerca de la confección del CV, usando la información con la que ya trabajamos en el anterior video. Con la base de lo que hicieron en la tarea 1, vamos a construir el CV usando el template que tienen disponible en nuestra página web. Vayan a recruitinglatam.com, inscríbanse en nuestro newsletter y van a recibir un correo con un link para bajar el template en formato Word. El template está acá a la derecha de la diapositiva. Como pueden ver, es un formato muy simple, donde ustedes después llenan la información, su propia información. Como pueden ver, está separado en 3 secciones, más o menos las mismas 3 secciones de la tarea 1, y por lo tanto les va a permitir confeccionar su CV de manera simple, limpia, concisa y eficiente. Como pueden ver, el nombre está destacado al inicio, su información personal está después del nombre en una sola línea, tiene la experiencia laboral, su educación y la información adicional abajo. Es muy simple, pero está en una sola plana. Ahora vamos a pasar a una sección que resume los requisitos de diseño básicos que recomendamos para confeccionar el CV. Comencemos con el más importante. Cada uno de sus puntos, de sus descripciones de trabajo, tiene que tener identificado el impacto que tuviste en cada uno de esos trabajos. Por ejemplo, decir, fui el responsable del manejo del equipo de ventas, cumpliendo con los objetivos propuestos todos los años, no está muy bien, no está correcto. ¿Por qué? Porque no es una descripción cuantificable, no es posible medir el impacto. No te dice nada acerca de ese trabajo, salvo ubicarte en tu posición dentro de la empresa, pero en el fondo no sé nada sobre cuánta gente manejaste, cuánto fue el aumento de ventas, cuánto presupuesto contabas, etc. Una corrección que mejora muchos de los problemas anteriores, y no es la única, es la siguiente. Decir, fui responsable del equipo de ventas compuesto por 10 personas, mediante el cual aumenté los ingresos anuales en un 10% todos los años desde que estuve en dicho cargo. Este punto es crítico, es importantísimo y cambia muchísimo tu historia, tu forma de entenderla, de enfrentar la entrevista, y es algo que en Latinoamérica no es muy común. Todos los otros MBAs, programas de MBA que he podido evaluar, enfatizan este mismo punto. Todas tus descripciones tienen que tener impacto. Ahora, la pregunta obvia es, ¿qué pasa si en mi trabajo no fui capaz de mostrar este tipo de impacto cuantitativo por la naturaleza del trabajo? Bueno, a mí me pasó algo muy similar. Mi trabajo anterior al MBA era en el departamento de estudios, de evaluación de proyectos, por lo tanto, yo no tenía ese impacto en este sentido de aumentar las ventas, bajar costos, etc. Pero lo que yo hice fue mostrar cuántas evaluaciones de proyecto tuve que hacer en mi trabajo. En mi caso, más de 15 evaluaciones distintas en 2 años. Todas de distintas industrias y de distinto tamaño, lo que hablaba muy bien de mi capacidad de adecuarme rápidamente a nuevas exigencias, nuevas industrias y modelos de negocios distintos. Una vez que ya tenemos todas esas descripciones cuantitativas de nuestros trabajos y que ya tenemos el impacto que generamos en la empresa, vamos a los otros temas que, si bien son importantes, no son tan críticos como el primer punto. Con respecto a cuántas páginas podemos usar en nuestro CV, la regla en Estados Unidos es utilizar una sola plana. Eso es para el 99,9% de las personas. Si eres académico, por ejemplo, es imposible dejar todas las publicaciones que generas en una sola plana. Si eres alguien con más de 10 o 15 años de experiencia en diversas empresas e industrias, también es muy difícil. El límite de una plana para el resto de las personas ayuda a algo muy importante, a poder discriminar experiencias que no son tan relevantes y que por ende no ayudan a contar tu historia. El tercer punto es sobre mantener la consistencia a lo largo de todo el documento. Si utilizas nuestro template, no tendrías problema en esto, ya que está diseñado con ese aspecto en mente. El cuarto punto tiene que ver más o menos con lo mismo, pero este detalle también es muy importante. Alguien que cuida la ortografía y la consistencia en las puntuaciones es una persona metódica, ordenada y rigurosa, que va a tender a trabajar de mejor manera, en términos profesionales. Algunos estudios han demostrado que este tipo de indicadores es el mejor predictor del buen desempeño laboral, más que la universidad donde te formaste o la carrera que estudiaste. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en consideración.
El quinto punto tiene que ver con el tamaño de la letra. No puede ser menor que 10 puntos, ya que debe ser fácil de leer. Eso es menor, pero es bueno tenerlo en la cabeza. El sexto punto también es relevante. Máximo 2 o 3 descripciones por cada tema que quieres contar sobre el trabajo o tus estudios. Con esto, evita sobrepoblar los temas con mucho detalle. De nuevo, el límite sirve para poder discriminar la información que colocas y así poder ser mucho más eficiente en contar tu historia y tu perfil laboral. El séptimo punto también es interesante. En esta época ya contar en el CV y utilizar una línea del documento que eres hábil en Microsoft Office puede ser poco relevante. Eso ya en el fondo se da por supuesto. No malgastes tu espacio en el CV que puede ser mejor aprovechado. Ahora, si eres un experto en Excel y tu trabajo lo requiere, eso cuéntalo en tu CV. Si eres un experto en el desarrollo de presentaciones en PowerPoint e hiciste algunos estudios, certificaciones, etc., eso también cuéntalo. Las cosas que sean relevantes para el trabajo, eso sí hay que contarlas. El punto 8 es relevante para la gran mayoría de los puestos de trabajo. Si hablas más de un idioma, inclúyelo. Saber inglés ayuda muchísimo para desenvolverse en muchos trabajos, por lo tanto, inclúyelo si lo manejas. Si hablas más de 2 idiomas, esto detalla muy bien tu capacidad intelectual y que además pueden pensar en muchos y distintos niveles. Incluir eso también es muy relevante. El último punto es importante también. Trata de tener una historia que explique los cambios de trabajo que hiciste en tu pasado y por qué estás tratando de cambiar tu trabajo actual, si es que estás trabajando actualmente. Está de más decir que no debes decir nada malo de tu anterior trabajo o de tu anterior jefe, eso quedaría muy mal. Como a modo de ejemplo, la gran mayoría de las entrevistas que yo realicé acá en el MBA, en la gran mayoría me preguntaron por qué me estaba moviendo de un trabajo a otro. Así que es importante tener una historia plausible acerca de esos cambios. Entonces, acá incluí muchísimos puntos acerca del diseño del formato del CV y expliqué de la mejor manera posible cada uno de ellos. Pero si desean ahondar un poco más, no duden en contactarme, en enviarme un mail o mejor aún en trabajar junto a nosotros en recruitinglatam.com para que así podamos ver caso a caso cómo enfrentamos cada uno de estos desafíos. Con respecto al número de CVs que debes confeccionar, nuestra regla es muy simple. Un CV por cada puesto de trabajo al que quieras aplicar. ¿Por qué? Porque quieres poder contar distintas historias para los distintos puestos. Llevando esto al extremo, así como las calificaciones y el perfil de alguien del área comercial, de ventas, difieren mucho de alguien en el área de finanzas, la cultura entre las empresas también difiere muchísimo. Por lo tanto, una persona postulando a una empresa con una cultura muy emprendedora no puede destacar lo mismo de su perfil si postula a una empresa mucho más burocrática y formal. En el primer caso, lo que quieres poder destacar son las veces en que creaste algo de la nada, como una empresa, o cuando lideraste algo extracurricular. En el segundo caso, lo que quieres destacar son las oportunidades en las cuales tu trabajo minucioso, al detalle y cumpliendo con las órdenes entregadas, rindió los frutos esperados. Obviamente, postular a una empresa determinada depende mucho de tu perfil y del perfil de la empresa. Así, evitas postular a empresas donde ese fit no es claro. Ese es el paso número 2 de nuestra asesoría en Recruiting Latam y también es necesario invertir mucho tiempo en tratar de conocer si tu perfil encaja bien con el de la compañía, al hacer networking o al averiguar en las páginas web acerca de la empresa y confeccionando al final el cover letter que en el fondo resume todo el análisis que hiciste con respecto a este punto. Por eso no puedo entrar mucho en detalle acá porque es necesario saber más acerca de las empresas a las cuales estás apuntando. Finalmente, en este punto, quiero compartir con ustedes un ejemplo de currículum vitae que no ocupó todas las cosas que hemos estado conversando ahora y que podría mejorar mucho si las incorpora. Por motivos lógicos, voy a ocupar mi propio CV de recién egresado versus el último que confeccioné para buscar trabajo saliendo del MBA. El contenido de los CV no se ve muy claro, pero preferí dejarlo así porque me interesa más mostrarlo como ejemplo que mostrar exactamente el contenido. Igual lo pueden leer, pero no quiero que ese sea el centro de su atención. Como pueden ver, en el documento que está a la derecha de la slide, hay muchas cosas que destaco que se pueden mejorar. De partida, no es necesario poner el logo de la universidad en la esquina superior izquierda. Además, ocupé 5 líneas para colocar mi información personal y de contacto. Después, entrego mucha información en la parte educacional, sobre todo al describir lo que me gustaría hacer. Eso lo puedo decir perfectamente en la entrevista. Lo mismo con una descripción de mi etapa escolar. No ayuda mucho en construir mi perfil, salvo el tema del diploma de honor a la excelencia académica que ayuda a decir que era responsable y organizado.
La sección de intereses profesionales es algo muy anticuado, que ya a esta altura ya no agrega mucho valor, ya que eso también se puede decir en la entrevista, y ocupa espacio. Adicionalmente, el CV es de 2 planas, pero en este caso quería también poder destacar el número de ayudantías que realicé y algunas investigaciones en las cuales fui parte, por lo que no es algo tan malo, dado el perfil académico que tenía en ese entonces. En esta parte, quiero destacar algunas cosas buenas que había en este documento. Por ejemplo, contaba con experiencia laboral en numerosas prácticas profesionales y también voluntarias, lo que hablaba bien de mi capacidad de realizar muchas actividades al mismo tiempo. Lo malo es que el formato de fechas no era consistente. También se habla de las ayudantías que realicé mientras estudiaba. Todo esto, y esto es importante, era consistente con mi perfil académico que quería mostrar, porque posteriormente quería estudiar un doctorado en economía. Por lo tanto, en esta parte, el documento es bastante consistente. Además, muestro las investigaciones y publicaciones que generé en mi periodo de estudiante. Finalmente, detallo mi información adicional, donde mucha de ella era bastante irrelevante, como el manejo avanzado de Office, como ya les expliqué. Al contrario, la información de software específico en economía, eso estaba bastante bien. Además, adicionalmente algunas puntuaciones eran inconsistentes y el formato tampoco estaba muy perfecto. Entonces, en el fondo, les muestro este documento para comentarles que la gran mayoría de los CVs que he visto son bastante aceptables, no están 100% malos. La gente le dedica tiempo y por lo tanto están relativamente buenos, pero siempre consideren que es mejor tener uno que sea eficaz y eficiente en contar su propia historia, a uno que pueda ser relativamente aceptable. Este es el objetivo del curso, y a mejorar este CV es lo que todos debemos apuntar. Ahora les voy a mostrar el nuevo Curriculum Vitae, que está en inglés porque tuve que postular a empresas estadounidenses, que generé justo después de recibir todos los conocimientos que ahora estoy compartiendo con ustedes. Acá, este documento es de una sola plana y tiene muchas cosas buenas que a mí me gustan y que paso a detallar. Este es un documento que ustedes pueden generar usando el template que ya les he hablado anteriormente. De hecho, ese template se generó por medio de este documento. De partida, toda la información personal y de contacto se encuentra en una sola línea debajo de mi nombre. Así no ocupo espacio adicional. Después, durante los 2 años del MBA, hice muchas cosas, pero preferí destacar estas 3 actividades que están ahí, 2 académicas y una actividad social. Me costó muchísimo elegirlas, pero porque tengo un límite de 2 a 3 descripciones por cada actividad, debí hacerlo. Con respecto a mi experiencia anterior, decidí destacar mi perfil académico, con el número de ayudantías que hice, incluyendo algunos ejemplos. Finalmente, muestro mi experiencia laboral durante el verano y lo que voy a hacer post-MBA. Con respecto al verano, donde se trabaja en una práctica profesional, lo que hice fue, y paso a traducir, diseñar e implementar un modelo de segmentación basado en el código postal de las personas que se conectan al sitio. Esto aumentó la exactitud en el reconocimiento de los visitantes latinos en un 19% y el alcance en un factor de 2.2x, lo que se traduce en 16 millones de visitantes únicos al año. Si se fijan bien, en esa descripción está el tema del impacto cuantitativo. Tuve la suerte de que justo trabajé en un proyecto que me permitió generar este tipo de impacto, pero la idea es poder realizar ese tipo de descripción de proyectos. Entonces, para cerrar esta sección de diseño de CV, les dejo la segunda tarea del curso. Usando el template de recruitinglatam.com y la información de la tarea 1, les pido que generen su primer borrador de CV, que va a ser su documento base. Después, quiero que piensen en alguna empresa o puesto de trabajo específico al que quieren aplicar o que ya estén postulando. Finalmente, consideren qué tipo de información les falta colocar en ese documento base o qué sobra y deben borrar para que así ya tengan la primera versión de su CV, optimizado para la empresa a la que van a postular. Una vez que tengan esto, nos vemos en el siguiente video.